Hoy la temperatura está muy baja. Bueno, ya está menos baja que cuando salí de casa. Estábamos a 9 grados con sensación de 8. Y aquí la ventana está abierta por cuestiones de ventilación, porque todavía estamos regresando a la pandemia de COVID. Entonces debemos tomar medidas de prevención. Vamos a abordar entonces hoy es 2 de diciembre de 2022 y estamos en ecología optativa de la licenciatura en química, de la licenciatura de la división de ciencias básicas de ingeniería y de la licenciatura en ingeniería bioquímica industrial de la división de ciencias biológicas y de la salud. ¿Tú en cuál estás? Ingeniería bioquímica industrial de la DCBS en la Unidad Iztapalapa del Agua. Bien. Hoy iniciamos entonces una nueva unidad. Sería la 5ª unidad del programa del curso, de acuerdo al programa oficial, que es promoción de la sustentabilidad ecológica. Lo que no me queda claro es por qué los temas de esta unidad. Según el programa, esta unidad comprende 3 temas, el 1, el 2 y el 3, que son la lluvia ácida, el efecto invernadero y el calentamiento global. Y se titula Promoción de la sustentabilidad ecológica. Como que no me cuadra, pero vamos a comenzar por revisar el primer tema de esta quinta unidad, sustentabilidad. Lluvia ácida. ¿Qué es? Podríamos acudir a alguna definición. O podríamos deducirla a partir de su nombre, lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia? La lluvia es un fenómeno meteorológico. La meteorología es el estudio del comportamiento de las variables físicas, principalmente atmosféricas, aunque involucra la interacción de la atmósfera terrestre o de la atmósfera de un planeta, podría ser, con la superficie del planeta. En el caso de la Tierra en particular, como planeta del sistema solar, hasta donde sabemos, es el único planeta que cuenta con una superficie sólida, pero además de una superficie sólida, en esa superficie hay también cuerpos de agua líquida, hay masas de agua líquida. Entonces hay una interacción entre los gases de la atmósfera con el líquido, el agua líquida que está sobre la superficie, y los cuerpos de agua líquida que están sobre la superficie, e incluso la superficie sólida y lo que hay sobre la superficie sólida. Digamos que sería la superficie de la Tierra. Podríamos decir que aquí tal vez pudiera haber una irregularidad en la superficie esferoide de la Tierra, pues esferoide porque no es una esfera perfecta, tiene irregularidades en su superficie.
Y en esta superficie podría haber, no sé por qué la dibujamos siempre azul, agua líquida, agua subíndice L, agua líquida, es importante. Lo que tenemos que recordar es que esto que sería la Tierra, el planeta Tierra, pues lo pongo con mayúscula, inicial, porque es el nombre de este planeta, se encuentra en un sistema planetario que orbita alrededor de una estrella. A esa estrella le llamamos el Sol. Ese es el Sol, que es una estrella que emite luz blanca. Siempre lo pintamos de amarillo, incluso quienes dicen que es una estrella amarilla. Pues si fuera amarilla, no veríamos el color blanco, en este caso medio blanco sucio de los ladrillos de la pared, sino que los veríamos amarillos. Pero no, son blancos, entonces quiere decir que la luz emite luz blanca. Okay. Y esa luz blanca llega a la Tierra después de recorrer una distancia de 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Por lo cual, aunque el Sol como estrella emite luz en forma radial, si sería el centro, sería el radio R del Sol. La luz la emite en todas direcciones, siendo esferoide del Sol, pues esto podría ser el radio. Por lo tanto, la luz sale en forma radial y es irradiada, y debido a la distancia que separa al Sol de la Tierra, cuando llega la luz del Sol a la Tierra, llega cada poco de luz, llega de manera prácticamente paralela. Los rayos de luz del Sol llegan a la Tierra en forma paralela prácticamente. Además, el Sol es, no recuerdo cuáles son las dimensiones del Sol, comparado con las dimensiones físicas del Sol, la Tierra es muy pequeña. Entonces, con mayor razón nos entiende mejor de esa manera cómo es que los rayos del Sol, a pesar de que salen irradiados de forma radial, pues cuando llegan a la Tierra llegan prácticamente todos de manera paralela. Debido a la curvatura, pues habrá una posición en la cual la luz del Sol llegue perpendicular al radio terrestre. Por cierto, no es en el Ecuador, salvo 2 días al año, en los equinoccios. El resto del año, pues, como el Sol orbita alrededor de la Tierra y su eje de rotación está inclinado, el eje de rotación de la Tierra está inclinado, el eje de rotación está inclinado aproximadamente 20, no me acuerdo, creo que son 23 grados, no me acuerdo exactamente, son 20 y algo de grados, 20 y poco de grados. Eso provoca que entonces, conforme la Tierra orbita alrededor del Sol, pues diferentes regiones de la Tierra vayan recibiendo la luz perpendicularmente, los rayos de luz perpendiculares a la superficie de la Tierra, mientras que en otros lugares llegan oblicuos con ángulos diferentes a 90 grados. Se llaman 90 grados. Aquí el ángulo es menor conforme nos dirigimos o movemos hacia los polos, hacia el polo norte o el polo sur. Pues en diferentes épocas del año, dependiendo de dónde esté el Sol, 6 meses aproximadamente después de esa posición, se estaría en esta posición, vamos a decir. Ok, la inclinación es así, el eje de rotación de la Tierra, aquí
este sería el polo norte, y cuando llegan los rayos del Sol en esta posición respecto al Sol, pues los rayos llegan paralelamente de esta forma, ¿sí? Aquí el ángulo es mayor que acá, digamos, en la misma, nos quedamos inclinados, en la misma latitud, ¿sí? La latitud son esos círculos, cortamos o seccionamos la superficie terrestre respecto de manera perpendicular al eje de rotación. Aquí estarían incluso le llamamos paralelos. Esta sería la latitud. Se define con base, o los paralelos se definen con base en la latitud. Y depende, por supuesto, de la inclinación del eje terrestre. Hay otra forma en la que seccionamos la superficie de la Tierra para cartografiarla, para mapearla, que son los meridianos, que son pues secciones de la superficie que van de norte a sur, que nos sirven además para definir o medir el tiempo de rotación de la Tierra, siempre respecto a la posición del Sol. Aquí lo que vemos entonces es que en 6 meses de diferencia de tiempo, pues algo que varía es cómo llegan los rayos de luz del Sol a las mismas posiciones sobre la superficie de la Tierra respecto al Ecuador. Por aquí vamos a decir, probablemente, este es el Ecuador. Y en este caso estaríamos viendo que en el hemisferio norte la luz del Sol llega en ángulos menores. Por lo tanto, la cantidad de luz que llega aquí se distribuye en una superficie mayor. Es la misma cantidad de luz en un área muy grande. Eso sería, vamos a decir, luz. Pues, o puede decir la energía de la luz dividida entre el área nos da la densidad de la incidencia de la luz solar. Podemos llamar la intensidad en función de la cantidad de luz que llega, cantidad de luz sobre unidad de superficie. Podríamos llamarle densidad o concentración. En este caso, aquí vemos que el área a la que llega la misma cantidad de energía, este cociente es mayor, ¿sí? Este cociente es mayor que este de acá, porque aquí es la misma cantidad de energía, pero en un área muy grande. Quiere decir que la fracción o el cociente es un número muy pequeño, menor que 1. Tendería a 0. Por supuesto sería 0 o casi 0 acá en el extremo más al norte. Esto sería 6 meses después, en donde el cociente de energía de superficie o el área de superficie es mayor. Aquí la energía es mayor. La energía tiene que ver con la luz blanca que se recibe. De hecho, lo que se mide es la potencia más que la energía, que es la cantidad de energía en unidad de tiempo, es su potencia. La potencia, vamos a ponerle P, es el trabajo. De hecho, que el trabajo es la capacidad de el trabajo es la cantidad de fuerza que se aplica en una dimensión espacial. Formalmente en mecánica sería trabajo es igual a fuerza entre distancia, ¿sí? Formalmente el trabajo en mecánica es fuerza por dx, pero sería en una sola dimensión. Si se trata de 2 dimensiones como aquí, entonces tendríamos un equivalente a el trabajo igual
a la fuerza entre, no es multiplicado por el área, ¿sí? Esto sería el trabajo. Por otro lado, el trabajo, por supuesto, esto se da en cierto tiempo a lo largo del día, mientras reciba la luz del sol en la superficie. Está recibiendo esta fuerza en un área, en un tiempo determinado, y trabajo entre tiempo es potencia. Por eso, lo que se mide, quienes estudian este tipo de cosas, se enfocan en la potencia. Este tipo de cosas estudian cómo llega la luz del sol. Por supuesto, aquí dijimos que habría, se va a poner así, la atmósfera, los gases de la atmósfera. Entonces, antes de llegar la luz del sol a la superficie de la Tierra, llega a los gases de la atmósfera a interactuar con los gases de la atmósfera. Parte de la luz es absorbida por los gases de la atmósfera, parte es dispersada, por eso vemos el cielo azul. La luz azul de la luz blanca se dispersa cuando pasa a través de los gases de la atmósfera, principalmente los dos gases más abundantes, que son el oxígeno y el nitrógeno, y el resto de la luz que no es dispersada o absorbida por esos gases, y otros, además de esos dos, llegan a la superficie, y entonces la interacción de cuando llega la fuerza de la luz llegando a la superficie genera un trabajo en unidad de tiempo. Ahora, toda fuerza esta que es capaz de producir trabajo es energía. Por eso me refiero yo a ella como energía. Es la capacidad de una fuerza para producir trabajo, sea trabajo mecánico o el trabajo de la fuerza de la luz sobre la superficie de la Tierra. Esto ya es como te digo que se mide. Pero formalmente la cantidad que nos permite entender esto es la energía. Esa luz que llega cuando la Tierra está en esta posición respecto al Sol, se distribuye en un área mayor y por lo tanto es menor la energía, por lo tanto la potencia en lo que sería el hemisferio norte sería mayor en el hemisferio sur, porque aquí están llegando la luz más, como en este caso 6 meses después al norte. Al sur llega como allá en aquella posición. Bueno, si llega en esta posición más energía sobre unidad de área, esa energía realiza ese trabajo produce calor, Q. Entonces hay una mayor cantidad de calor aquí, en esta posición, y una menor cantidad de calor aquí, en esta posición. Calor. Medimos el calor de manera indirecta a través de medir la temperatura. Bueno, si aquí la cantidad de calor es menor, entonces la temperatura también debe ser pequeña comparada con la temperatura acá. A esto es a lo que llamamos la etapa o fase o estación de verano en el hemisferio norte, e invierno en el hemisferio sur. Acá sería al revés. Tendríamos el invierno en el norte o septentrional y el verano en el sur o austral, con una diferencia de 6 meses. En el inter, esto se va calentando, llega a una temperatura máxima y luego cuando va para allá se va enfriando y llega a las temperaturas mínimas que tenemos en el invierno. Como ahorita todavía no llegamos al invierno, estamos transitando del otoño hacia el invierno, pero ya la temperatura disminuye, como hoy, al menos a la hora que me desperté, no sé a qué hora no, sí, amaneció a la hora de temperatura, porque salí de casa antes de amanecer. Amaneció a las 6:55, 6:50 y algo, y a ese momento la temperatura era de 9 grados Celsius, con sensación térmica o temperatura de 8. Por supuesto, el sol todavía no iluminaba la superficie de la Tierra en la Ciudad de México, la era
irradiando esa energía sobre la Ciudad de México conforme avanza el día y la temperatura va aumentando, pero a una temperatura no tan alta como la que se obtiene después del mediodía en el verano. La temperatura máxima pronosticada para hoy por los meteorólogos, hablamos de la meteorología, que utiliza toda esta información, todos estos datos físicos para estudiar cómo se comporta lo que hay en la atmósfera, pero no el oxígeno ni el nitrógeno, sino precisamente, las masas de agua, pero en fase de vapor. También el agua líquida, que el estado de agregación de la materia, los estados de agregación, también le llamamos estados físicos. Cambian en función, el cambio en los estados de agregación está en función de diferentes cantidades físicas como la temperatura, la cantidad de gases en la atmósfera, a eso le llamamos presión, principalmente, temperatura y presión. Hay otra tercera variable que en termodinámica nos explica de qué dependen los estados de agregación: la temperatura, la presión y el espacio que ocupan, el volumen. ¿Sí? Entonces, de esas tres variables termodinámicas, temperatura, presión y volumen, dependen los estados de agregación de la materia. En términos del comportamiento de los gases atmosféricos y vapores atmosféricos en los cuerpos de agua superficiales, son estas las dos cantidades o variables físicas las que más influyen en el comportamiento de cómo cambia el estado de agregación de principalmente el agua, que puede estar en la Tierra en fase de vapor, en la atmósfera, en fase líquida sobre la superficie de la Tierra, o en fase sólida como el hielo, principalmente en los polos, en el polo norte, en el Ártico, y en el polo sur, en el Antártico. Pero ¿cuánto va a haber de hielo, de agua líquida y de agua de vapor, de agua en fase de vapor? Pues depende de estas dos cantidades termodinámicas, temperatura y presión. Y estas dependen, la temperatura principalmente, depende de la cantidad de luz que llega a la superficie por unidad de superficie. Hay algunas personas que interpretan esto de manera diferente, porque la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol se da en una forma de una elipse, no circular como pensaba Copérnico, sino que es una elipse como describió finalmente Johannes Kepler. Eso implica que, y el Sol, aún así, el Sol incluso ni siquiera está en el centro de la elipse, está en uno de los focos de la elipse respecto a la trayectoria orbital de la Tierra. Esto implica que en diferentes posiciones, en diferentes momentos, en diferentes tiempos, la Tierra estará más cerca o más lejos del Sol. Y hay quienes interpretan que entonces llegará mayor cantidad de energía a la superficie de la Tierra cuando esté más cerca del Sol que cuando está más lejos. Y sí es cierto, pero a esta magnitud de distancia de 150 millones de kilómetros, que es la distancia media, que oscila del orden de 3 millones de kilómetros, 3 millones respecto a 150 no es significativa la diferencia. Entonces, la cantidad de energía que llega al Sol, que llega del Sol a la Tierra, en función de la distancia prácticamente no varía, no es muy grande la diferencia
cuando estamos a la distancia más corta, que es el perihelio, cuando estamos a la distancia más larga, que es el afelio. De hecho, en estos próximos días, y cuando estemos en el hemisferio norte en pleno invierno, es cuando la Tierra estará más cerca del Sol, a 148 millones de kilómetros. Y en cambio en verano, cuando la temperatura es más alta en el hemisferio norte, cuando hay más calor, aquí ahorita por lo pronto sí es la temperatura baja. Si quieres mejor siéntate de este lado, para que no te entre frío, pero eso es una aberración, es un concepto erróneo desde el punto de vista termodinámico. Desde el punto de vista termodinámico, el frío no existe, está en tu mente. No, lo que sentimos como frío, en realidad es la tasa de pérdida de calor por la diferencia de temperaturas entre la temperatura corporal y la temperatura ambiente. La temperatura fisiológica de un humano sano, de una persona humana sana, oscila entre 36.5 y 37 grados Celsius. Mientras mayor sea la diferencia de temperatura entre la corporal y la ambiental, mayor será, de acuerdo a las leyes de la termodinámica, la velocidad con la que el calor fluya del cuerpo a mayor temperatura al cuerpo o al entorno a menor temperatura. Y siempre es así, el calor va de donde hay más a donde hay menos, no va de donde hay menos a donde hay más, es de donde hay más a donde hay menos. Hay más calor en el cuerpo, la temperatura es mayor, hay menos calor en el entorno, sobre todo en invierno. Y todavía no estamos en invierno, estamos en otoño todavía. Es que agárrense, alguien abríguense. Y entonces, mientras mayor es la diferencia, es más rápido el movimiento o flujo de calor hacia donde está la temperatura más baja, hacia donde hay menos calor. Y entonces eso lo sentimos como frío. Mientras mayor sea la diferencia, más rápido estamos perdiendo calor y entonces sentimos más frío. Cuando la diferencia entre temperaturas es menor, entonces la velocidad o rapidez con la que fluye el calor, de donde hay más a donde hay menos, es más lento, es más lento el flujo de calor, es más lenta la pérdida de calor por nuestro cuerpo, y entonces sentimos menos frío, o de plano nos sentimos frío porque estamos acostumbrados a ello. De hecho, cuando las temperaturas son prácticamente iguales, 36.5, y estamos en un entorno en el que la temperatura sea en verano de 35 o 36 grados Celsius, pues ahí la diferencia es cero. Entonces el calor no sale. El calor que produce el cuerpo por el metabolismo celular no fluye hacia ningún lado, se queda aquí y entonces se acumula. Y entonces sentimos calor. Y la evolución nos ha seleccionado a los mamíferos que podemos de alguna manera emitir ese calor para no generar un sobrecalentamiento del sistema biológico. Ahorita no llego a la vida. Pero se parece a lo que es la vida. ¿Cómo es que en el caso de los humanos, y aparentemente sucede en muy pocos mamíferos, yo personalmente no me he documentado y por lo tanto no sé si hay alguna otra especie además de los humanos en la cual la emisión de calor del sistema termodinámico humano al entorno se dé por el mismo mecanismo que en el caso de los humanos? Y esta es a través de un cambio de fase. La diferencia entre
un gas, un líquido y un sólido de una forma de una sustancia está en la energía que hay en la materia que forma que está agregada a la sustancia. Mientras más junta o agregada esté, la energía es menor. Energía principalmente de movimiento. Si aumenta el movimiento, entonces la materia empezará incluso a separarse. Empezará quizá a moverse, a deformarse y a fluir. Y entonces transforma de sólido a líquido. Si esta misma materia, sus componentes, esta sustancia se empieza a mover tanto que se separan y se disgregan y fluyen más fácilmente, incluso a mayor velocidad unas respecto a otras, entonces pasarán de fase o estado líquido a fase de gas o de vapor. Y eso depende del movimiento. Las fuerzas son las causas del movimiento. Mientras mayor sea la energía, más se estará moviendo. Si la energía tiene que ver con la temperatura, entonces a mayor temperatura habrá mayor cantidad de movimiento. Y de hecho el calor es movimiento. El calor es el movimiento de lo que conforma a la materia, las partículas componentes de la materia. Mientras más se muevan entre ellas, mayor será su energía de movimiento. Esta es la explicación mediante el movimiento, de cuando llamamos la teoría cinética. La teoría cinética de los gases. Es decir, los gases están en movimiento y por eso tienen una gran cantidad de energía y por eso la temperatura suele ser alta. O a mayor temperatura, los gases se mueven más. Es la explicación que se da en función del movimiento, o la teoría cinética de los gases, la que nos explica cómo funciona, cómo carambas funciona esto. Bueno. Entonces, si yo tengo un sólido y aumenta la cantidad de energía, quizá porque le llega esa luz visible del sol, será mayor acá, y entonces el hielo que está aquí cambiará de fase sólida a líquida y entonces estará derritiendo. Aquí habría un derretimiento del agua sólida para formar agua líquida. Bueno, si es todavía mayor la cantidad de energía, mayor la temperatura, pues entonces el agua pasará incluso a la fase de vapor, H2O va, y el proceso se llama evaporación. La evaporación es el cambio de fase de agua líquida a agua en fase de vapor. Y al estar en movimiento, pues puede incluso oponerse a la fuerza de gravedad que tendería a hacer que toda la masa se vaya hacia el centro de masa de la Tierra, el centro gravitacional de la Tierra. Entonces, mientras menor sea la cantidad de energía, más será atraída por la masa por la gravedad terrestre. Mientras menor sea la agregación. Mientras más sea sólido. Si es líquido, pues ya se mueve más, pero aún así sigue siendo atraído por la gravedad terrestre. Si tiene suficiente movimiento y está en fase de vapor, se puede alejar del centro de masa de la Tierra. Por eso es que cuando el agua se evapora, se viene a la parte alta de la atmósfera, vamos a decir que sería más fácil acá, cuando la temperatura es mayor, y el agua entonces, esta agua líquida, tiende a separarse de la superficie terrestre. Y entonces forma nubecitas. Ahora, si la temperatura baja, entonces se tendría que dar el proceso inverso. Pasar de vapor a líquido. Y este proceso se le llama condensación. La condensación sería entonces el paso de gas o vapor a líquido. Entonces las masas de agua están más juntas
cuando son líquidas, y entonces tienden a ser más fácilmente, su movimiento es menor, tienen menos energía para alejarse del centro de masa de la Tierra y entonces tienden a precipitar. Y entonces cuando el agua se condensa de vapor a líquido, precipita. Y esta precipitación es lo que llamamos lluvia. La lluvia es la precipitación por condensación. Es la precipitación por condensación. Por supuesto, entonces son líquidos, inicialmente. Algo interesante es que, y esto lo podríamos hacer en el experimento si tomamos un recipiente con agua líquida, le aumentamos la temperatura, la ponemos en la hornilla de la estufa, la calentamos y vemos cómo del agua líquida inicialmente en el interior empiezan a formarse burbujas. Esas burbujas son agua en fase de vapor, sostenidas todavía por la presión que ejerce sobre ellas, presión hidrostática que ejerce el agua líquida. Dentro de esas burbujas el agua, cada poco de agua se está moviendo y trata como si estuviera, no tiene conciencia, no tiene intencionalidad, pero ese movimiento tiende a empujar al agua líquida, o quizá le suficiente volumen con muy poca cantidad de agua, porque se está moviendo, son muy pocas partículas de agua las que están dentro de ese espacio tridimensional, por lo tanto la densidad es menor. Si la densidad es menor, de acuerdo al principio de Arquímedes, debe flotar. Y entonces las burbujas salen, se separan, el agua en fase de vapor que está adentro de esos espacios, se fijan que son esféricos, porque se expanden de manera radial también. La sumatoria será radial, aunque el movimiento adentro es caótico, es irregular, pero terminan dando en una forma esférica y es muy poca cantidad de materia o masa en un volumen muy grande, a escala de las partículas de materia, a escala molecular. Por lo tanto, la densidad es menor y por eso flota sobre el agua, donde hay más materia, si fuera en la misma cantidad de espacio o volumen. Entonces el agua líquida tiene una densidad mayor que el agua en fase de vapor, y por eso el vapor tiende a flotar sobre el agua líquida, termina subiendo a la superficie y separándose del cuerpo de agua líquida. Y a ese proceso le llamamos, ya no le llamamos evaporación. El paso del vapor en función de la densidad del agua. Agua en fase de vapor, H2O líquida. Agua de vapor, agua en vapor, H2O. A esto, y que depende también de la temperatura, T mayúscula, porque T minúscula es tiempo. Soy muy obsesivo con la simbología, como doy la clase de física. Entonces, presión del agua. Presión del agua, no la presión de la atmósfera, la presión del agua, el movimiento. Presión, fuerza entre área. Y la temperatura, este proceso ya no se llama evaporación, sino que esto es ebullición. ¿Qué es lo que hacemos en la hornilla? En la hornilla el agua se ebulle cuando aumenta la temperatura, porque aumenta el movimiento de cada poco de agua y forma el agua en fase de vapor adentro de la columna de agua líquida, le llamamos. Y cuando se desprende el cuerpo de agua líquida le llamamos ebullición. Por supuesto, esto depende de estas dos cantidades, presión y temperatura. De la presión del agua, pero también de la presión que está por encima del agua.
la presión atmosférica. Mientras la presión atmosférica es igual o mayor que la presión del agua, entonces el agua no va a ebullir. El agua se separa, el agua en fase de vapor se separa de la columna de agua líquida cuando la presión del vapor de agua en la columna es exactamente igual a la presión atmosférica. Cuando se desprende y sale, ya está por encima de ese valor de presión. Ese punto en el cual la presión atmosférica es igual a la presión de vapor se define como la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es el punto en el cual es la temperatura en la cual la presión atmosférica o ambiental y la presión de vapor son iguales. No antes, no después. Si la presión atmosférica es mayor que la de vapor, esa no es la temperatura de ebullición, porque ahí el agua no está sometida a quedarse en la columna de agua. Cuando la presión de vapor es una fracción de grados Celsius, la presión estamos hablando de atmósferas o de milibares o bares o torrs o milímetros de mercurio, cualquier unidad de presión. Cuando la presión de vapor del agua es ligeramente mayor que la presión atmosférica, entonces ya no tampoco es la temperatura de ebullición, ya estamos por encima de la temperatura de ebullición. Es justo cuando son iguales. Y por eso es que experimentalmente se determina de manera muy precisa y específica en cuanto al método que se usa. ¿Sí? Eso para cuando tengan que hacerlo, medirlo, representarlo, entonces es la temperatura de ebullición. Pero la ebullición no es lo que sucede debido a que llega la luz del sol a la Tierra y el agua pasa de líquido a vapor. No, el agua no ebulle en los cuerpos de agua terrestres. No, afortunadamente todavía no. Se evapora. Puede ser el agua oceánica, el agua de los lagos, el agua de los ríos, el agua del charco, el agua que tiramos sobre alguna superficie. Esa agua, debido a la energía en la atmósfera, que se debe a la energía que nos llega del sol, tiende a evaporarse paulatinamente. Depende entonces de la temperatura y de la presión también, de la temperatura principalmente, pero también depende de la presión que ejerce la atmósfera sobre el agua. Y depende de otra variable que la misma cantidad o concentración de vapor de agua que hay en el ambiente. Si hay mucho vapor de agua en el ambiente y a eso le llamamos, es otra cantidad, otra variable meteorológica, que es la humedad. La humedad ambiental, que es el porcentaje de vapor de agua en el vapor. La humedad depende de la concentración como porcentaje de vapor de agua en el entorno. Eso es lo que. Porque si hay mucho vapor de agua, si la humedad, el valor de humedad es muy grande, pues el agua que está tendiendo a salir de la columna de agua porque está en movimiento y está por evaporarse o por ebullir, ya no puede incorporarse a donde ya hay demasiada agua en fase de vapor. Se ve, es una fuerza que se opone, la del vapor en el ambiente, que se opone a la fuerza de movimiento del agua, del cuerpo de agua o del ser vivo, para que del ser vivo o del cuerpo de agua, el vapor de agua se incorpore al ambiente atmosférico. Por eso es que, primero, cuando la temperatura es muy alta respecto a la temperatura corporal del organismo que es capaz de hacer eso, entonces para poder emitir calor el organismo tiene que sacar el calor de alguna manera. ¿Y cómo lo puede sacar? Pues si los estados de agregación en realidad son movimiento, por ejemplo en este caso del agua, pues podemos sacar calor si sacamos vapor de agua.
Y eso lo hacemos cuando sudamos. Cuando estamos sudando, lo que está emanando de nosotros es vapor de agua. Lo que puede suceder es que la temperatura en el entorno no sea tan alta, sino que tenga un valor de temperatura suficiente para que el agua afuera se condense. Y entonces cuando el vapor de agua que emana de nosotros se condensa directamente en la superficie, en la piel, y entonces escurre en forma líquida. La sudoración es la evaporación del agua, no las gotas que chorreamos cuando estamos evaporando el agua, eso viene después. Aunque llamamos sudor a las gotas, realmente la sudoración es la evaporación del agua a través de los poros que hay en la epidermis. Que por cierto, no los hay en todos los mamíferos. Es algo muy característico de los humanos. Otros mamíferos que no tienen ese tipo de epitelio, lo que hacen es que emiten el calor también mediante vapor de agua, pero lo hacen, por ejemplo, los cánidos, los perros y los gátidos, los félidos, los gatos, jadeando. Lo sacan a través del tracto aéreo superior, el tracto respiratorio superior. ¿Sí? Están sacando el vapor, porque no sudan, no pueden sudar, pero tienen que sacar el calor de alguna manera. El calor excesivo lo tienen que sacar en forma de vapor y lo sacan por el tracto respiratorio. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo se comporta esto y cómo se dan los cambios principalmente de las masas de agua dependiendo de sus estados de agregación y cómo se dan otros flujos de energía del resto de las masas gaseosas en la atmósfera? Va a provocar cambios en las condiciones energéticas de la atmósfera. Por ejemplo, que el agua se condense, que se produzca lluvia, o que el agua se evapore y entonces se formen masas de vapor en la atmósfera. Y eso es lo que estudia la meteorología, ese tipo de cambios. Y con base en ese conocimiento, como toda ciencia, se tiene la posibilidad de establecer predicciones. Se establecen modelos termodinámicos, y con base en los modelos termodinámicos se pueden hacer predicciones a futuro de qué podría suceder si aumenta la temperatura, si aumenta la radiación, si baja la temperatura, etcétera. Si varía la presión, si aumenta, disminuye, si aumenta la humedad, disminuye. Entonces, esa cantidad de variables que tienen comportamientos caóticos, a pesar de eso podemos hacer pronósticos decentes. A veces no salen, entonces le echamos la culpa al meteorólogo que no sabe. No, lo que pasa es que estos son fenómenos multivariables, y con fenómenos multivariables son fenómenos caóticos y por lo tanto difíciles de predecir. Entonces, eso es la lluvia. Nuestro tema de hoy, lluvia ácida. ¿Por qué ácida? ¿Qué es ácida? Otro de los gases que está en la atmósfera es el dióxido de carbono. CO2. Producto del metabolismo de los organismos, de los seres vivos, el metabolismo respiratorio, por ejemplo, produce CO2 como un producto secundario. Pero también se puede formar dióxido de carbono, que es un gas, en condiciones de presión y temperatura atmosféricos estándar. Si baja la temperatura mucho, puede condensarse y hacerse, dependiendo de la presión, puede pasar de gas a líquido y luego a sólido, o de gas a sólido. De gas a sólido. CO2 sólido. Este fenómeno se conoce como depositación. Y el dióxido de carbono sólido se llama hielo seco.
El hielo seco es dióxido de carbono sólido. Que por cierto, si lo han visto, luego lo tienen en los carritos de paletas y se ve que sale así como un mito o como vapor. Es vapor de agua que se está agregando y entonces el vapor de agua probablemente no refleja la luz visible. No refleja la luz visible, la absorbe. Y entonces no lo podemos ver el vapor de agua. La que sí refleja la luz, la luz visible es el agua. Refleja el agua. Podemos poner la superficie de un recipiente que tenga agua, podemos ver la superficie del agua, porque refleja parte de la luz visible del sol, la luz blanca. Por eso lo podemos ver. A lo que llamamos vapor, formalmente, que vemos que sale de la superficie de un cuerpo de agua, o del hielo seco, o de la tetera, o en las nubes, formalmente no es el vapor de agua. Es el vapor de agua, sí es el vapor de agua, pero muy junto cada poco de vapor de agua. Son pequeñas gotitas de agua líquida y por lo tanto reflejan la luz visible del sol. Si no, no lo veríamos. Lo que estamos viendo que sale del hielo seco es eso, porque la temperatura es extremadamente baja. Por eso se usa para conservar las paletas dentro de los carritos de paletas. ¿Bien? Y lo que está sucediendo también es que el dióxido de carbono está pasando de sólido a gas sin pasar por líquido. Ese fenómeno, o esa transición se llama, esta, es la sublimación. Entonces los cambios de fase del estado de agregación de la materia, o cambios físicos, pueden ser de sólido a líquido, no la palabra podemos considerar derretimiento, pero también se llama fusión. Se funde, el agua se funde cuando se derrite. Cuando pasa de líquido a gas, evaporación. Cuando pasa de gas a líquido, condensación. Cuando pasa de líquido a sólido, solidificación. Si depende de la temperatura, le llamamos congelación. ¿Sí? La ebullición ya dijimos que es esta. ¿Okay? Pero también pueden saltarse la fase líquida y pasar de gas a sólido o de sólido a gas. Ya dije, de gas a sólido es depositación, de sólido a gas es sublimación. El dióxido de carbono sólido sublima. Y por eso es que el dióxido de carbono es más fácil, pero depende de la presión. Depende de la presión. Si la presión es suficientemente grande, entonces el dióxido de carbono va a pasar por la fase intermedia, de gas a líquido y de líquido a sólido, o de sólido a líquido y de líquido a gas. Depende de la presión. Para eso le dicen lo que se conoce como el diagrama de fases. El diagrama de fases de la materia, de cada sustancia. Cada sustancia del universo, el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco, el etanol, todas las sustancias pueden existir en los tres estados de agregación, pueden cambiar entre sus tres estados de agregación y todos dependen de presión y temperatura, pero son específicos de cada sustancia. Hay entonces un diagrama de fases, que es una gráfica de presión contra temperatura, para ver cómo cambia, en qué condiciones de presión y temperatura cambia cada sustancia entre sus tres estados de agregación. Eso en cuanto a la materia que está en la atmósfera. En la atmósfera hay oxígeno principalmente, no, nitrógeno principalmente, es el más abundante, luego oxígeno, y luego el 1% de los gases que hay en la atmósfera son vapor de agua, dióxido de carbono y muchos otros gases. Representan menos del 1%, cada uno de ellos representa menos del 1% de los gases que hay en la atmósfera. El 99% de los gases son nitrógeno y oxígeno. Más abundante el nitrógeno, arriba del 70%, pero el resto es el oxígeno. Pero este dióxido de carbono que está en la atmósfera puede reaccionar con el agua y forman una sustancia que se llama un compuesto, que sería
H2CO3. H2CO3 o carbonato de hidrógeno. Solo que el carbonato de hidrógeno químicamente, el H2CO3 se encuentra más o menos así. CO, el oxígeno forma 2 enlaces, el carbono forma 4, el hidrógeno 1, entonces no me queda más que ponerlo así. Ahí está. H2CO3. Debido a que estos dos hidrógenos, este por su lado y este por el suyo, están unidos a oxígenos, a 3 oxígenos. Este está unido directamente a un oxígeno y de manera indirecta a otros 2, y este también. Y el oxígeno es mucho más electronegativo que los otros dos átomos. La electronegatividad es la afinidad por electrones que tiene cada elemento químico. Depende de su número atómico principalmente. El número atómico se define con el número de protones, entonces diríamos que depende del número de protones de cada elemento químico. Mientras más protones tenga un elemento químico, es decir, más masivo sea, más grandote sea, pues será más electronegativo. Hasta cierto punto. No voy a ahondar en detalles. Eso revísenlo en sus textos de química, y no, química general, conceptos de la electronegatividad, de qué depende y cómo opera. Debido a la electronegatividad de los oxígenos y que los hidrógenos son los menos electronegativos de todos los elementos químicos, comenzando por los elementos naturales, entonces es el menos afín por los electrones, el hidrógeno. Por ser el menos afín por los electrones, estoy diciendo una verdad a medias, entonces una verdad a medias es una mentira completa. No, realmente el hidrógeno no es el menos electronegativo, pero sí es de los menos electronegativos. Además es muy chiquito, horrible. Entonces fácilmente el oxígeno le dice, dame tus electrones. Y lo que puede suceder es que se rompa el enlace, los electrones se queden en el oxígeno y el hidrógeno salga sin electrones. Por lo tanto, sale desnudo como un protón. Y esta molécula se transformaría en HCO3 más un protón. Y esto nos da lugar a que en el ambiente en el que suceda esto, por ejemplo en los cuerpos de agua, donde el dióxido de carbono, ya eso lo revisamos previamente en una sesión, el dióxido de carbono es soluble en el agua. Entonces se mezcla con el agua en la solución, pero al mezclarse entonces se da esta reacción. Se forma el carbonato de hidrógeno, pero como el carbonato de hidrógeno puede perder hidrógenos ionizados, protones, da lugar a la existencia de este concepto químico. Déjenme ver, no, si no me va a caer. Para poder escribirlo, lo voy a tener que escribir así, al revés. La concentración de iones de hidrógeno o protones, ese valor numérico, sería cantidad de estos entre volumen, inicialmente un litro. Medimos estos por la unidad química de sustancia, la mol. Entonces el número de moles es de litro. A ese número le calculamos el logaritmo, lo multiplicamos por menos 1 y nos da un valor numérico para medir el concepto de acidez. La acidez es qué tan ácido es algo. Qué tan ácido es algo es cuánto avienta de esto al entorno, al ambiente. Y esta cantidad es lo que llamamos pH. Es un número logarítmico. No es una escala numérica lineal. ¿Qué significa?
que entre cada valor de pH, la diferencia de estos es 10 veces. Y está en función de la capacidad del agua de proporcionar también protones al medio. Y se basa en esta reacción química. H2O se rompe en H más OH. Entonces, el agua el oxígeno del agua puede perder uno de los hidrógenos, proporcionar protones al medio y entonces dar valores de acidez en el medio en el que se encuentra el agua. También está proporcionando hidroxilos y entonces también es una base. Químicamente el agua puede ser comporta como un ácido y como una base a la vez. Por eso es el punto medio de la escala de pH. En la escala de pH la concentración intermedia de esta reacción, que es reversible termodinámicamente, esto va a provocar entonces que haya siempre que hay agua, una proporción de agua está rota, está disociada en hidroxilos y protones. Y es aproximadamente 10 a la menos 7 molar. De cada cuerpo de agua que haya con agua en agua, 10 a la menos 7 molar del agua que esté ahí, o sea, como se dan cuenta es muy poca. 10 a la menos 7 es cuántas moles en un litro. 0.6 ceros y un 1. 10 a la menos 7 molar. 10 a la menos 7 moles de agua en un litro. ¿Cuánto es una mol de agua, por cierto? ¿Cuánto es una mol de agua? Una mol de sustancia es el peso molecular expresado en gramos. ¿Sí? Una mol no tiene que ser con minúscula. Les digo, hay que ser muy preciso en la simbología. Una mol es igual al peso molecular expresado en gramos. ¿Bien? Por lo tanto, una mol de agua, el peso molecular del agua es, el oxígeno pesa 16, el hidrógeno 1, 16 más 2, 18. Entonces serían 18 gramos de agua sobre una mol. ¿Cuántos son 18 gramos de agua? Poquita, mucha. ¿Cuánta agua es? La densidad del agua es 1. 1 kilogramo de agua ocupa 1 litro o 1 decímetro cúbico. Por lo tanto, 1 kilogramo entre 1000 sería 1 gramo. Gramos. 1 litro, la milésima parte sería entonces 1 mililitro. 1 mililitro de agua tiene una masa de 1 gramo. Por lo tanto, 18 gramos de agua ocupan un volumen de 18 mililitros. ¿Cuánto es eso? Tenemos una referencia fácil de encontrar en la farmacia. Las jeringas que usamos para fines clínicos en humanos, no en caballos, hay de 3 medidas principalmente. Las de 3 mililitros que se usan para insulina, por ejemplo, o para las vacunas, 3 mililitros. Las de 5 mililitros y las de 10 mililitros. ¿Cuánta agua sería entonces una mol? Una jeringa y casi 2. Menos de 2 jeringas de agua de 10 mililitros, menos de 20 mililitros, 18. Eso es una mol de agua. Bueno, ahora, ¿cuánta agua de esa está así? ¡Nada! 10 a la menos 7 moles de cada litro. Si estamos hablando de 18 mililitros, es casi nada. Pero es suficiente para que nos dé cuál es el logaritmo negativo. A ver, esto sería 10 a la menos 7 va aquí. ¿Cuál es el logaritmo de 10 a la menos 7? Saquen su calculadora o su celular, hagan la función logarítmica, la función de calculadora científica en el celular, o si tienen calculadora, entonces pueden usarla como calculadora, pero no como teléfono.
no se equivoquen cuando quieren hablar a algún lado o mandar un mensaje, la calculadora no manda mensajes. Entonces, 10 a la menos 7 usen la función correspondiente para la e a la 7 menos. A e a la 7 menos, calculen el logaritmo. 7 menos e, ¿cuánto da? Y luego a ese le calculan el logaritmo, les va a dar menos 7. Menos 7. Por eso lo multiplicamos por menos 1, para tener una escala de pH con números positivos. Porque es muy poco en el agua, por eso. Es una trampa matemática que hacemos en química para poder trabajar con números positivos, no con números negativos. Normalmente sería negativo, por esto, por la concentración real. Pero a la gente no le gustan números negativos. Pues las ponemos tenemos una escala de pH con números positivos. Entonces, ¿cuál es el pH del agua? 7. Siempre que sea agua con agua en agua. Esta. Pero en el planeta Tierra, en la atmósfera, hay dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es soluble en agua. Y entonces se disuelve en los cuerpos de agua como ríos, lagos y océanos. Reacciona químicamente formando carbonato de hidrógeno. Por el carbonato de hidrógeno se disocia formando protones en el medio, donando protones al medio. Por lo tanto, el pH de un cuerpo de agua sobre el planeta Tierra no va a tener un pH, no va a ser de 7. Porque tiene dióxido de carbono disuelto. Siempre el pH del agua sobre el planeta Tierra, lo que llamamos agua dulce, va a tener un pH por debajo de 7. De hecho, entre 6.5 y 7 debe ser en condiciones normales en un ecosistema sano. Bueno, en la década de 1960 se empezó a observar, principalmente después del invierno, donde el agua en el hemisferio norte estaba mucha y más al norte estaba congelada, estaba en fase sólida. Al llegar la primavera, los pajarillos cantan, la luna se levanta y todo lo demás. El hielo se derrite en lugares como Canadá, Alaska, Siberia, la península escandinava, donde están Finlandia, Noruega, Suecia, son los países que ocupan la península. Y pues se va a los cauces el agua líquida, a los ríos, llega a los lagos, alimenta los lagos, donde hay fauna y flora, vida acuática. Y lo que se empezó a observar es que justo en la primavera, en los cuerpos de agua, en el sur de Canadá, norte de los Estados Unidos y en Escandinavia, se observaba una enorme mortandad de peces, principalmente. Llegaban la gente que iba a pescar, ya llegó la primavera, vamos a pescar truchas o no sé qué. Y encontraban los cuerpos de agua, los ríos y los lagos con peces muertos. ¿Por qué? Algo que no se había observado antes. Bueno, se informó a las autoridades, mandaron a los científicos, se llegaron a medir parámetros físicos y químicos y meten los pHímetros al cuerpo de agua y se dan cuenta que el pH es de menos 6.5. Caray, los ríos y los lagos son acidificados, ¿por qué? En la primavera. En el invierno, además de que el agua se condensa y puede precipitarse en forma de lluvia, también se precipita en forma semisólida. A veces se precipita en forma sólida, como granizo, a veces en forma semisólida, como nieve. Y se acumula entonces en los polos norte y sur en el invierno correspondiente. Y en las cumbres altas, en las montañas, porque también hay una disminución de la temperatura respecto a la altura
en relación con la superficie de la Tierra. ¿Sí? Conforme estamos más arriba de la superficie de la Tierra, aún en el Ecuador, la temperatura atmosférica o ambiental disminuye. Y puede llegar a grado tal que aún en el Ecuador, en la zona intertropical, donde llega la mayor cantidad de luz del sol todo el año, pues puede haber agua sólida debido a temperaturas bajas. Es a grandes alturas. Por ejemplo, una de las montañas más altas en Sudamérica se encuentra en el Ecuador, es el Chimborazo, creo que se llama. De hecho, es un volcán en la cordillera de los Andes que suele tener nieve y glaciares. ¿Cómo existe en el Ecuador? Sí, pero está arriba de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces la temperatura es tan baja todo el año que llega a el agua, se condensa, se solidifica y forma nieve y hielo. Entonces, de esos dos factores, de la posición respecto a la latitud terrestre y la altura sobre la superficie del nivel del mar, puede variar la temperatura. Y entonces podemos encontrar el agua en nuestros estados de elevación. Aún así, cuando aumenta la temperatura por cambios ambientales, el agua sólida se derrite, pasa a agua líquida, se va a los cauces, y si esa agua que se formó, de la cual se formó el hielo o la nieve, tenía una alta concentración de dióxido de carbono, pues estaría acidificada. El principal detalle fue que esta acidificación no se debía al dióxido de carbono, principalmente. La primera opción fue meter los pHímetros. pH muy ácido, será por el ácido carbónico. Lo que empezamos a hacer fueron análisis químicos de qué había en el agua, porque puede haber más de un tipo de ácido. Había ácido sulfúrico, principalmente, más que ácido carbónico. ¿Y ese ácido sulfúrico de dónde salió? ¿Por qué se formó? Se había observado en erupciones volcánicas, y ahorita hay una muy importante en Hawái, que los volcanes emiten dióxido de carbono a la atmósfera cuando hacen erupción. Sale de la corteza terrestre el dióxido de carbono. Pero también emiten azufre, que se oxida y entonces se emite como dióxido de azufre. No es que haya aumentado mucho la temperatura, sino más bien algo se me metió en una pestaña que se me había caído. Sí, ya salió. Ok. Entonces, el dióxido de azufre también reacciona con el agua. Aquí en lugar de carbono pongamos azufre. El dióxido de azufre forma ácido sulfúrico. Y eso sucede cuando hay erupciones volcánicas, porque emiten azufre. Se transforma el dióxido de azufre, reacciona con el vapor de agua de la atmósfera, que se condensa, puede precipitarse como lluvia líquida o como precipitación de nieve o como granizo, y entonces estaría cayendo ácido sulfúrico sobre la superficie de la Tierra, pero eso entonces se debería haber observado después de alguna erupción volcánica, no después del invierno. Y no había registro de erupciones volcánicas importantes, aunque sí hay volcanes en el hemisferio norte, sobre todo en Norteamérica, no así en Europa. Sí en Siberia, pero no en Europa. Y ni siquiera en esa región donde más se observó en los Estados Unidos, que fue en el norte de los Estados Unidos y en el sur de Canadá, que fue la costa este de ambos países, en la zona de Quebec, en la zona de Nueva York. Ahí no hay volcanes. Los volcanes en Norteamérica están principalmente del lado del Pacífico, no del lado del Atlántico, por el anillo de fuego. Entonces, no había correlación entre la actividad volcánica y la producción de ácido sulfúrico, o la presencia de ácido sulfúrico en los cuerpos de agua, ni en Norteamérica ni en Escandinavia. ¿Cuál puede ser la fuente de dióxido de azufre? Se encontró que en el centro de Europa, en aquellos años, década de los 60, la Guerra Fría,
Todavía no caía el muro de Berlín, ni se desmantelaba la Unión Soviética, ni su esfera de influencia como el Pacto de Varsovia. En países como en Polonia, como todavía existía Checoslovaquia, después se separaban la República Checa de la República Eslovaca. En Checoslovaquia, en Alemania, en las dos Alemanias que había entonces, en la Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, que democrática no tenía nada, y la República Federal Alemana, que era más democrática, la Alemania Occidental. La principal forma de producir electricidad es a través de termoeléctricas, impulsados las turbinas, movidas las turbinas no por gas natural, ni siquiera por petróleo, sino por carbón. Y lo mismo en el centro noreste de los Estados Unidos. Termoeléctricas impulsadas por carbón. Las carbón, en el caso de los Estados Unidos, de la zona de Virginia, de Virginia Occidental, de West Virginia. Ese carbón se usaba en las termoeléctricas para mover las turbinas, mover los generadores y producir electricidad para las necesidades en los Estados Unidos, y el equivalente en el centro de Europa, en Polonia, Alemania, Checoslovaquia. Y por supuesto se quema el carbón, y siempre que se oxida el carbón se produce dióxido de carbono. Pero ese carbón, además, por la fuente de la que se obtenía, carbón fósil, carbón mineral, son fósiles, suele tener un alto contenido de azufre, como un elemento acompañante o un contaminante del carbón. Y entonces, al oxidarse el carbón, se oxida el azufre que viene con el carbón y se emite dióxido de azufre. En grandes cantidades, porque estaba creciendo la economía norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, se había recuperado Europa después de la Segunda Guerra Mundial y estaba creciendo la economía, había que producir más electricidad para las necesidades de las ciudades en crecimiento. Aumentó entonces el consumo de carbón para su combustión, para la producción de electricidad, y por lo tanto la emisión de, entre otros, dióxido de azufre a la atmósfera. Y las corrientes de masas atmosféricas, debido a cómo se mueve la energía debida a la radiación solar, pues lleva los gases que se emiten en unas regiones intertropicales o tropicales hacia regiones más septentrionales, en el caso del hemisferio norte, donde en invierno, al ser menor temperatura, se condensan y se precipitan, ya sea en forma de lluvia, con dióxido de azufre que ha reaccionado con el agua para formar ácido sulfúrico y dio lugar al fenómeno que se conoció y se conoce como lluvia ácida, con un impacto prácticamente directo y muy evidente de afectación de los ecosistemas, principalmente acuáticos, pero no solamente los acuáticos. Todos los seres vivos tienen parámetros físico-químicos de funcionamiento sano, como el pH de los tejidos, de todos los tejidos, y el pH del entorno en el cual viven, sobre todo los organismos que viven en cuerpos de agua, los organismos acuáticos, o los que requieren el agua en grandes cantidades, como la vegetación. Las plantas requieren mucha agua para su ciclo vital. Los animales requieren menos, pero también requerimos agua. Esto llevó a que se dieran diferentes grados o niveles de impacto del fenómeno identificado entonces como lluvia ácida en diferentes ecosistemas. La información específica está afortunadamente a un nivel bastante accesible en las fuentes que están en el sitio web y que también están citadas en el CIPI y al menos una de ellas en el grupo en Facebook. Entonces, consúltenlas por favor. Esta es la historia, una historia de terror. No, fue horrible, fue horrible.
me tocó enterarme, no vivirla, porque pues, no vivo yo allá, siempre toda mi vida he vivido en México, pero me enteré muy temprano porque sabía en publicaciones como de la revista de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos, la National Geographic Society, que desde 1880 y no me acuerdo qué año, publica, es una sociedad científica muy antigua, fundada en los Estados Unidos, que publica mensualmente una revista para informar. Finalmente le dio una orientación más que de revista científica, de revista de divulgación, principalmente de geografía, pero no únicamente de geografía. Publican incluso artículos sobre política, economía, biología, ecología, fenómenos atmosféricos, astronómicos, viajes espaciales, de todo. La revista se ha hecho bastante general. La revista de geografía nacional, sería la National Geographic Magazine, ese es el nombre formal de la revista. Y yo tenía la oportunidad de leerla en aquellos años, en la segunda mitad de los 60, que fue cuando entré a la escuela, y una tía mía tenía la suscripción de la revista. Después me pasó la suscripción y yo lo seguía recibiendo la revista, y fue ahí donde me enteré muy temprano de que esto estaba sucediendo en esos países. Lo interesante de esa revista, como las buenas revistas de divulgación, es que además proporcionan la fuente de la información original. Mencionaban los nombres de los investigadores que habían estado trabajando en el fenómeno, que lo habían investigado, que lo habían diagnosticado y empezado a abordar. Y eso llevó a la implementación de leyes para la regulación del uso de combustibles fósiles, por ejemplo, para su combustión, para su uso mediante la combustión para la producción de electricidad. Es por eso que desde entonces se empezó a promover la sustitución de carbón rico en azufre por combustibles fósiles que tuvieran menos azufre, enfocados en el fenómeno de la lluvia ácida. Simultáneamente se estaba descubriendo, de hecho un poco antes, y tratando de entender el fenómeno que se da debido a la combustión de combustibles fósiles, carbono, y el incremento en la producción de dióxido de carbono por la combustión de combustibles fósiles, en este caso todos, carbón, mineral, petróleo y sus derivados, y gas natural, para la producción de electricidad, por ejemplo, o para como fuente de energía para la transportación, tanto de personas, automóviles, autobuses, como de diferentes cosas, carga, transporte de carga, tanto de alimentos, como materias primas, como bienes de consumo, productos de la industria, que han usado desde finales del siglo XIX, principalmente ya más bien en el siglo XX, productos derivados del petróleo a través de su refinamiento, las gasolinas y el diésel, para la transportación terrestre, marítima y aérea. Previa a esa, en el siglo XIX, después del desarrollo de la máquina de vapor, se empezó a usar primero para las máquinas de vapor, se empezó a usar primero madera, leña, la combustión de compuestos orgánicos muy crudos, madera, vamos a decir, vegetal. Su posterior sustitución, porque es más eficiente el proceso energético de sacar energía a través de la combustión a los organismos, a las plantas fósiles, ya no a la madera, a las plantas recién muertas en las que murieron hace millones de años, el carbón mineral. Se empezaron a hacer máquinas a vapor, pero en las calderas se quemaba carbón, ya no madera. Y estas fueron reemplazadas, incluso las máquinas de las locomotoras, en el transcurso de la primera mitad del siglo XX. Todavía en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y poco después, la mayoría de las máquinas de los ferrocarriles usaban carbón, ya casi no usaban madera,
pero sí usaban carbón, pero se empezaron a desarrollar en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a entrar a servicio ya después de la Segunda Guerra Mundial las máquinas y las locomotoras impulsadas por diésel. Tiempo después fueron, sobre todo en Europa y en algunos países en África, empezaron a ser reemplazadas por máquinas impulsadas por electricidad. Pero esta electricidad se producía a través de las termoeléctricas principalmente. Es decir, para mover el tren se seguía usando carbón, aunque ya no en la máquina de la locomotora, sino la termoeléctrica que producía electricidad que se mandaba a través de las líneas para que con los motores eléctricos se movieran los ferrocarriles. Fue principalmente en Europa y en África, no en Asia ni en América. En América se seguían usando máquinas de los ferrocarriles, máquinas cada vez más impulsadas por motores a diésel. Se fue abandonando el carbón, pero sigue siendo compuestos orgánicos, materia biológica. Y eso incrementó la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero será nuestro tema de la próxima sesión y ya será la próxima semana. Por hoy terminamos la séptima semana de clases del trimestre 22 y nos vemos entonces. Entonces denle una revisada a los artículos, terminen su reporte semanal, incluso con este tema, y no se les olvide abordar sus problemas de la segunda evaluación parcial, que pueden tomar como base lo que hicieron para la primera evaluación parcial, para que sigan, ya tienen información básica, sobre eso pueden construir más fácilmente y avanzar en su conocimiento de eso que inicialmente yo supongo que les llamó más la atención y les despertó más interés. Entonces nos vemos el lunes.